Hola, soy Julio Cortaz, su narrador de Relatos de la Madrugada, y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like, y me gustaría saber desde dónde me escuchan. Les dejo con el relato. Me llamo Adrián Mora, y mi vida es el susurro del obturador en lugares donde el tiempo se ha roto. Mi oficio, o quizás mi obsesión, es capturar la belleza agónica de lo abandonado. No busco fantasmas en el sentido infantil de sábanas blancas y cadenas. Busco la huella fantasmal de las vidas que se esfumaron, el eco congelado en la pintura descascarada y los muebles devorados por la polilla. México está plagado de estos santuarios del olvido, pero hay uno que siempre dibujó una línea oscura en mi mapa mental. San Jerónimo, un pueblo fantasma sepultado en las entrañas resecas de Chihuahua, un lugar del que solo se hablaba en susurros cargados de superstición y un nombre que helaba la sangre: la casa del último vecino. El sol de Chihuahua no calienta. La cera era un cuchillo de luz blanca que caía a plomo sobre las ruinas de San Jerónimo, convirtiendo las sombras en pozos de tinta negra. Llegué al mediodía, cuando el silencio es más absoluto, más pesado. El viento, caliente y cargado de polvo fino como ceniza de hueso, arrastraba gritos lejanos que solo existían en mi cabeza. Las casas, fantasmas de adobe y vigas retorcidas, se alineaban a lo largo de lo que alguna vez fue una calle. Ventanas vacías como cuencas que ciegas me observaban. Puertas abiertas de par en par. Bocas oscuras que invitaban al vacío. El silencio no era ausencia. Era una presencia densa, una manta opresiva que se adhería a la piel y ahogaba hasta el latido del propio corazón. Avancé, mis botas levantando remolinos de tierra rojiza que se pegaban al sudor de mi rostro. Cada crujido bajo mis pies, una rama seca, una teja desprendida, resonaba como un disparo en la quietud sepulcral. El aire olía a sequedad extrema, a madera podrida y algo más, algo dulzón y rancio, como flores marchitas olvidadas en un jarrón, con agua estancada. La cámara colgaba pesada contra mi pecho, un talismán frío en medio del calor asfixiante. Mi objetivo era claro, la razón por la que había desafiado las advertencias veladas de los rancheros de pueblos cercanos. La casa al final del camino solitario, apartada de las demás, casi fundiéndose con la falda de un cerro árido. La casa del último vecino. Su fama siniestra la precedía. Se decía que el último habitante de San Jerónimo no había marchado. Se había diluido, absorbido por las paredes mismas. Tonterías, siempre pensé. El miedo alimenta mitos. Pero ahora, bajo este sol despiadado, con la sombra de la casa alargándose hacia mí como un dedo huesudo, un escalofrío ajeno al calor me recorrió la espina dorsal. La casa era más sólida que sus vecinas, aunque no por ello menos muerta. De adobe grueso, agrietado como la piel de un viejo, el techo de lámina, oxidado y combado, parecía a punto de colapsar. La puerta principal, de madera maciza reforzada con herrajes negros y mohosos, estaba entreabierta. No invitaba, desafiaba. Un suspiro profujo intentando expulsar la opresión del pecho, y empujé la puerta. El chirrido de los goznes oxidados rasgó el silencio como un grito de agonía, haciéndome retroceder instintivamente. La oscuridad del interior era casi tangible. El polvo bailaba en los estrechos haces de luz que se filtraban por las grietas y los ventanucos tapiados a medias. El aire aquí dentro era frío, absurdamente frío, y olía con más intensidad a esa mezcla nauseabunda de humedad antigua, podredumbre vegetal y ese dulzor enfermizo que ahora identificaba como flores de cempasúchil marchitas. La luz de mi linterna cortó la penumbra, revelando una escena congelada en el tiempo. Muebles pesados, probablemente de mezquite, cubiertos por sábanas fantasmalmente blancas que acumulaban décadas de polvo.
platos rotos esparcidos en el suelo de tierra apisonada, papeles amarillentos ilegibles arrinconados como pieles muertas. Las paredes mostraban manchas de humedad que dibujaban formas abstractas y perturbadoras, rostros gritando, manos retorcidas. El silencio aquí era aún más profundo, más expectante. Era como si la casa contuviera la respiración. Avancé con cautela, el haz de luz temblando ligeramente en mi mano. La primera habitación era una especie de sala-comedor. Nada fuera de lo común para una ruina. Pero fue al pasar junto a una pequeña alacena de madera carcomida, cuyas puertas colgaban torcidas de un solo gozne, cuando algo llamó mi atención. No era el polvo, ni las telarañas. Era un rectángulo de papel más claro, casi moderno, sobresaliendo ligeramente entre unos trapos mugrientos. Con un nudo de curiosidad mezclada con una aprehensión súbita en la garganta, me acerqué. Con cuidado, usando un pañuelo para no tocar directamente la mugre, extraje el objeto. Era una fotografía a color, reciente. Tan reciente que los colores aún eran vibrantes bajo la capa de polvo que soplé suavemente. El corazón me dio un vuelco violento contra las costillas. La escena mostraba un grupo de personas posando rígidamente frente a lo que, sin duda alguna, era el exterior de esta misma casa. 5 figuras. Un hombre mayor, de rostro cetrino y ojos hundidos, con un sombrero de palma gastado. Una mujer a su lado, vestida de negro riguroso, con un pañuelo cubriéndole parcialmente el cabello, su expresión una máscara de tristeza infinita. 2 niños pequeños, quizás hermanos, flanqueándolos con ropas limpias pero anticuadas, sus caras pálidas y ojos demasiado grandes para sus rostros. Y en el centro, una joven, tal vez de 17 años, con un vestido sencillo y un ramillete de flores marchitas en las manos. Pero lo que me heló la sangre no fue su vestimenta o la ubicación. Fueron los ojos de todos ellos, vacíos, opacos, como botones de vidrio negro incrustados en carne de cera. No reflejaban la luz del sol que debía estar bañándolos cuando se tomó la foto. Solo absorbían la mirada, devolviendo un vacío espantoso. Una sonrisa rígida, antinatural, tiraba de los labios del hombre mayor, pero no llegaba a esos ojos muertos. La joven sostenía las flores como si fueran un fardo pesado, su cabeza ligeramente ladeada en un ángulo imposiblemente incómodo. Era una foto familiar, sí, pero saturada de una quietud antinatural, de una falta esencial que traspasaba el papel. La fecha garabateada en el reverso, apenas legible, hace 2 semanas. El aire frío de la casa se volvió gélido, clavándose en mis pulmones. 2 semanas, en este lugar abandonado durante décadas, según todos. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo? ¿Por qué sus ojos? Un zumbido agudo empezó a sonar en mis oídos, mezclándose con el silencio aplastante. La linterna tembló más en mi mano, proyectando sombras danzantes y grotescas en las paredes manchadas. El dulzor rancio de las flores muertas pareció intensificarse, envolviéndome, acercándose. En la penumbra, las manchas de humedad de las paredes parecían moverse, contorsionarse, adoptando por un instante las formas de las figuras de la foto. Tuve que apoyarme en la alacena podrida para no caer. El adobe bajo mis dedos estaba helado y húmedo. La casa del último vecino ya no era solo una locación. Era una boca oscura que acababa de mostrarme su primer diente. Y yo, Adrián Mora, cazador de olvidos, acababa de pisar su lengua. El terror, frío y silencioso como la casa misma, empezó a enroscarse en mi estómago. Esto era solo el principio, y lo que acababa de encontrar era solo la primera página de un álbum que nunca quise abrir. El frío de la alacena podrida se extendió por mis dedos como un hielo vivo.
La fotografía pesaba en mi mano mucho más que el simple papel plastificado. Y esos ojos vacíos, opacos, absorbentes, parecían perforar la penumbra y clavarse directamente en mi alma. Hace 2 semanas, las palabras gravateadas en el reverso eran un puñal girando en mi mente racional. Todo lo que sabía sobre San Jerónimo, sobre su abandono de décadas, se resquebrajaba con el crujido de la madera carcomida bajo mis pies. El silencio ya no era expectante, era hambriento. Y ese dulzor rancio a flores muertas, cempasúchil, sin duda, flores de muerto, se había convertido en una nube espesa que me envolvía, pegajosa, intentando colarse por mis fosas nasales y adueñarse de mis pulmones. Un impulso primitivo, animal, me gritaba que saliera corriendo, que dejara caer esa maldita foto y huyera de esa casa, de ese pueblo, de ese desierto maldito. Pero otra parte de mí, la del fotógrafo obsesionado, la del cazador de ecos, estaba hipnotizada. ¿Quiénes eran? ¿Cómo era posible? ¿Y por qué yo la había encontrado? La linterna, temblando como hoja al viento en mi mano, barrió nuevamente la alacena. Entre los trapos mugrientos y la madera pulverizada por las termitas, algo más asomaba. No un rectángulo, sino un borde más grueso, cuadrado. Con un temblor que recorría todo mi brazo, aparté los trapos. Era un álbum de fotos, pequeño, de tapas de cartón forradas con un terciopelo desgastado y sucio, del color de la sangre seca. No tenía el polvo espeso que cubría todo lo demás, solo una fina capa gris, como si hubiera sido manipulado recientemente. El corazón me golpeó contra el esternón con tal fuerza que creí que iba a romperlo. El terror, ahora, tenía sabor, metálico, como la sangre que amenazaba con brotar de mis encías apretadas. Con dedos que se negaban a obedecer, entumecidos por el frío antinatural que emanaba del objeto, abrí la tapa. El primer plástico estaba vacío, solo el cartón grisáceo. Pasé la hoja. Ahí estaba. La misma foto que sostenía en mi mano. El grupo familiar de 5 figuras frente a la casa. Sus ojos negros y vacíos, sus sonrisas rígidas y ajenas. Pero ahora, en el contexto del álbum, percibí un detalle que antes me había pasado desapercibido. En el extremo derecho, apenas recortada por el borde de la imagen, se veía una sombra alargada, distorsionada por el sol del mediodía. Una sombra que no pertenecía a ninguno de ellos. Una silueta con una cámara colgando del cuello. Mi silueta. Un sudor frío, ajeno al calor abrasador del exterior, brotó en mi frente. La linterna casi se me escapa de la mano. Pasé la siguiente hoja con un movimiento brusco, como si pudiera deshacer lo visto. Otra foto, el mismo grupo, la misma casa, pero la perspectiva era diferente, más cercana. Los rostros eran más nítidos, sus expresiones de cera aún más inquietantes. La joven del centro sostenía sus flores marchitas con una rigidez cadavérica. Y esta vez yo no era una sombra al borde. Estaba allí, a la derecha del grupo, ligeramente desenfocado, como si me hubiera movido en el momento del disparo. Mi expresión era de confusión, de sorpresa incipiente, pero lo peor, lo que me hizo soltar un jadeo ahogado que resonó obscenamente en el silencio, fueron mis ojos. En la foto, mis ojos no eran los míos. Parecían manchados, oscurecidos, como si alguien hubiera embadurnado el negativo con tinta sobre mis pupilas. Vacíos, como los de ellos. Náuseas violentas retorcieron mi estómago. Me apoyé contra la pared, sintiendo la humedad viscosa y fría del adobe a través de mi camisa. Las manchas de humedad, antes formas abstractas, ahora bailaban en mi visión periférica, adoptando contornos reconocibles. El perfil del hombre del sombrero, la cabeza ladeada de la joven. El dulzor a cempasúchil podrido se intensificó hasta hacerme arcadas.
La casa respiraba, y yo estaba dentro de sus pulmones. El terror ya no era solo frío, era una presencia física, una mano invisible que me oprimía el pecho, que me apretaba la garganta. Quería huir, gritar, romper ese maldito álbum, pero mis piernas eran de plomo, una fascinación macabra, más fuerte que el instinto de supervivencia. Me obligó a pasar otra página. Tercera foto. Más cerca aún. Ahora ocupaba casi un tercio de la imagen. Estaba claramente enfocado. Mi rostro mostraba un pánico absoluto, la boca entreabierta en un grito silencioso. Mi brazo derecho estaba levantado, como intentando protegerme o alejar al fotógrafo invisible. Pero mis ojos, completamente negros, sin rastro de iris ni pupila, 2 pozos de oscuridad perfecta, reflejando nada, absorbiéndolo todo. Y detrás de mí, las 5 figuras, sonriendo. Esa sonrisa rígida, eterna, dirigida hacia el objetivo, pero sus cabezas ligeramente giradas, hacia mí, como si yo fuera el invitado de honor en su retrato de la locura. Un dolor punzante, agudo como una aguja de hielo, atravesó mis globos oculares. Parpadeé furiosamente, pero la oscuridad en mi visión periférica aumentó. Era como si las sombras de la habitación se estuvieran contrayendo hacia mí, solidificándose. El frío escalaba por mis piernas, entumeciéndolas. Noté un extraño peso en mis manos. Las miré bajo el haz tembloroso de la linterna. La piel parecía más pálida, más seca, como pergamino viejo. Las arrugas alrededor de los nudillos se habían profundizado de repente. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura recorrió mi espalda. Estaba envejeciendo. La casa me estaba consumiendo, absorbiendo mi tiempo, mi vitalidad. El zumbido en mis oídos se convirtió en un estruendo sordo, como el latido de un corazón enorme bajo nuestros pies. Debo irme. Ahora. La orden mental fue un grito desesperado. Forcé mis piernas a moverse, dando un traspié hacia la puerta de la sala que daba al pasillo principal. El álbum, como imantado a mi terror, lo llevaba aún aferrado en mi mano izquierda, mientras la derecha sostenía la linterna que bailaba locamente, proyectando sombras monstruosas y fugaces. El pasillo era un túnel de oscuridad más densa. El aire aquí era aún más frío, más pesado, cargado con el olor dulzón y rancio mezclado ahora con un tufo terroso, a tumba recién abierta. Avancé a trompicones, tropezando con escombros invisibles, mi respiración un jadeo entrecortado que rompía el silencio opresivo. A cada paso sentía que la oscuridad se cerraba a mi espalda, como una cortina de terciopelo negro. Las paredes al roce fugaz de mi brazo estaban heladas y húmedas, y creí sentir texturas, como dedos delgados y fríos rozándome. Al final del pasillo, una puerta entreabierta, un resquicio de oscuridad absoluta, y de allí emanaba el origen del olor a cempasúchil podrido y tierra húmeda. También algo más, un murmullo, no de voces, sino un susurro colectivo, como el roce de seda seca o el arrastre de pies descalzos sobre polvo. Era el sonido del vacío hecho ruido. No quería ir allí. Cada fibra de mi ser se rebelaba, pero mis pies, independientes de mi voluntad aterrorizada, siguieron avanzando, como un sonámbulo hacia el precipicio, como la mosca hacia la telaraña brillante. Empujé la puerta. El chirrido fue el lamento de una bestia agonizante. La linterna cortó la negrura, revelando una habitación pequeña, probablemente un dormitorio. No había muebles, solo paredes desnudas de adobe, manchadas de humedad en patrones más complejos, más orgánicos, como venas negras bajo piel enferma. Y en el centro, el haz de luz iluminó el origen del olor y del murmullo. 5 figuras, de pie, rígidas, formando un semicírculo perfecto. El hombre del sombrero de palma, su rostro cetrino iluminado desde abajo, proyectando sombras monstruosas en sus cuencas vacías.
La mujer de negro, su pañuelo ocultando la frente, pero no esos ojos negros, impasibles, fijos en mí. Los dos niños pálidos como la luna, con sus ropas anticuadas, inmóviles como muñecos de porcelana malditos. Y la joven en el centro, sosteniendo su ramillete de cempasúchiles marchitos y negruzcos. Ninguno respiraba, ninguno parpadeaba. Eran estatuas de carne y hueso, o quizás de cera ya agrietada, emanando un frío que quemaba. El murmullo venía de ellos, del roce infinitesimal de sus ropas, del polvo cayendo de sus pestañas inmóviles, del vacío resonando dentro de sus pechos inertes. El terror alcanzó un pico insoportable. Era un bloque de hielo en el estómago, una presión insostenible en el cráneo. Quería vomitar, desmayarme, morir, pero solo pude quedarme paralizado, clavado en el umbral, mientras la linterna, ahora sostenida por una mano que apenas reconocía como mía, pálida, arrugada, con uñas que parecían más largas y amarillentas, temblaba violentamente, bañándolos en una luz estroboscópica de pesadilla. Entonces, la joven giró la cabeza, no con la fluidez de un ser vivo, sino con el chirrido seco y espantoso de un gozne oxidado. Su cuello se torció en un ángulo imposible hasta que sus ojos vacíos se alinearon directamente con los míos. Un hilo negro, como alquitrán, brotó de la comisura de sus labios inertes y sonrió. Fue entonces cuando lo supe. El álbum no estaba completo. Faltaba la última página, la última foto, la que siempre había estado destinada a tener. Un peso frío y metálico tocó mi nuca. No era una mano, era el ojo de vidrio de una cámara antigua. Sentí el clic no con mis oídos, sino en mis huesos, en mis dientes, en el centro mismo de mi ser helado. Un destello cegador, blanco y frío como la luna en un cementerio, estalló en la habitación, iluminando por un instante eterno las 5 figuras inmóviles, sus sonrisas fijas y mi propio rostro, capturado en un rictus de horror absoluto. Cuando la luz se apagó, la oscuridad que siguió fue total, más profunda que cualquier noche. La linterna se había apagado, o yo ya no podía ver. El zumbido en mis oídos se convirtió en un silencio absoluto, denso como el plomo. El frío ya no era externo, era interno. Había inundado mis venas, mis órganos, mi cerebro. El peso en mis manos desapareció. El álbum había caído al suelo, ya no importaba. Sentí paz, una paz glacial, absoluta, vacía. El terror se había esfumado, reemplazado por una nada serena. El dulzor a cempasúchil podrido ya no era ofensivo, era familiar, reconfortante, como el olor del hogar. Mis pies, ya sin temblor, se movieron por sí solos. Avancé hacia el semicírculo, hacia el centro. Un espacio me esperaba, entre la joven de las flores marchitas y el niño más pequeño. Mis movimientos eran rígidos, mecánicos. Sentí el suelo de tierra bajo mis pies descalzos. ¿Cuándo me había quitado las botas? No lo recordaba. Me coloqué en el espacio vacío, enderecé la espalda, bajé los brazos a los costados, giré la cabeza hacia el frente, hacia la puerta abierta, hacia la oscuridad del pasillo donde la cámara invisible aún acechaba. Sentí el roce frío de los hombros de la joven y del niño contra los míos. Un contacto seco, sin vida, pero correcto, como las piezas de un rompecabezas siniestro encajando al fin. Desde el suelo donde había caído el álbum abierto, una última página quedó expuesta a la nada. La foto final, tomada desde el frente, las 5 figuras originales, y en el centro, ahora, una sexta. Un hombre con ropas modernas, polvorientas, una cámara inútil colgando de un cuello rígido. Su rostro era el mío, pero transformado, pálido como la cal, la piel estirada y seca, marcando huesos que antes no sobresalían tanto.
los labios ligeramente curvados en una imitación espantosa de la rígida sonrisa de los demás. ¿Y los ojos? Oh, los ojos. 2 pozos de oscuridad absoluta, vacíos, opacos, reflejando nada, absorbiéndolo todo, como botones de vidrio negro incrustados en un rostro de cera. El murmullo cesó. El frío se estabilizó, convirtiéndose en mi temperatura permanente. El olor a cempasúchil podrido y tierra húmeda era mi nuevo aire, el silencio, mi eterna compañía. Afuera, el sol de Chihuahua seguía lacerando el pueblo fantasma. Dentro de la casa del último vecino, el último eco se había disuelto. Solo quedábamos nosotros, el grupo, inmóviles, esperando, siempre esperando, hasta que la próxima sombra curiosa cruzara el umbral, sintiera el frío antinatural y el dulzor rancio, y encontrara el álbum de tapas color sangre seca, y viera, página tras página, cómo se acercaba, hasta que la última foto, la definitiva, añadiera un nuevo par de ojos vacíos a nuestra silenciosa y eterna congregación. Y el álbum, reposando en el polvo frío, aguardaba paciente su próxima edición.